un diálogo, como son en general las asambleas frente amplistas, encuentros, diálogos, en los que nos escuchamos y nos tratamos de escuchar para continuar construyendo lo que la izquierda ha tratado de construir desde hace décadas en el país y que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Y decía que lo primero que quiero hacer es algo que he hecho demasiadas veces este último año, casi último año, que es expresar nuevamente agradecimiento. Pues yo siempre me consideré una persona agradecida, lo he dicho muchas veces en público, cuando te preguntan sobre las cosas que ocurrieron y que te pasaron. Yo siempre me creí una persona muy agradecida. Pero yo todo el afecto, el respeto, el cariño, la consideración que he recibido en este último año me han hecho mucho más agradecido. Es más, digo gracias. Es más, muchas veces he dicho y no es verso, que me siento con un agradecimiento muy grande porque creo que he recibido más afecto del que merezco. Y el hecho de que estén aquí, estos cinco importantes compañeros, dirigentes del movimiento sindical, que tienen y expresan sensibilidades diferentes desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los sectores a los que representan, del tipo de lucha que cada uno de ellos realiza, pero a cada uno de ellos yo tengo que otra vez agradecerles mucho que estén aquí y el afecto que expresan. Y cuando uno recibe afecto en la vida, genera agradecimiento. Cuando uno genera este tipo de reacciones, afecto en la política, es distinto, porque uno genera más compromiso. Y de mí lo que pueden esperar es solo compromiso y más compromiso que el que he tenido hasta ahora. Lo segundo que creo que quería compartir con ustedes es que esta reunión es una expresión clara de Frente Amplismo. Y en esta reunión que participa un candidato que encabeza una lista Frente Amplista en Montevideo y que participan compañeros de diversos sectores del Frente Amplio, decirles que el único discurso posible en una reunión de Frente Amplistas es en un discurso que no tenga ningún perfilismo sectorial. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio no necesita en estas instancias y en estos momentos ningún tipo de perfilismo. Somos expresión política de la unidad del pueblo uruguayo forjada, decía Fernando, desde el Congreso del Pueblo, desde mucho antes, pero el Congreso del Pueblo como un gran hito en la construcción de la unidad, primero del movimiento sindical, después de la unidad de la izquierda. Y cuando venimos de esas tradiciones políticas, cuando nos sentimos herederos de esas tradiciones políticas, entendemos que en el medio de las campañas ocurran actos como estos, reuniones como estas, en las que nos juntamos los frente amplistas, de distintas sensibilidades, y que además, y eso puede parecer hasta curioso, hasta ocupamos parte de nuestro tiempo que podría estar dedicado a otras actividades de campaña, a analizar y discutir cosas tan importantes como las que tratamos de compartir hoy con ustedes, que es la importancia del mundo del trabajo. Y la tercera consideración que quisiera decir, tercer elemento, antes de expresarles algunas ideas, algunos conceptos, es que yo creo que tenemos un gran desafío en estos últimos días, estas últimas semanas de la campaña, que es convocar a lo que tiene que ser visto dentro de un tiempo no muy lejano, algo que tenga una épica de la cual nosotros después recordemos que fuimos protagonistas. Nosotros estamos hoy convocados, todos los frente amplistas, a asegurar un tercer gobierno de frente, pero no porque 5 años más
de gobierno frente amplista sean capaces de construir más de lo que hemos construido hasta ahora, sino porque nosotros tenemos que ser capaces de haber encabezado lo que en no mucho tiempo tiene que ser llamado la era progresista de inicio del siglo XXI. Tiene que ser recordado con una épica muy especial en toda esta etapa. Es una época que no es la sucesión de un primer gobierno, un segundo gobierno, un tercer gobierno, no. Compañeros y compañeras, estamos construyendo probablemente el conjunto de transformaciones más importantes que ha conocido el país en décadas. Y perdónenme ponerlo en clave de mi generación, pero mi generación, yo tengo 54 años, yo nunca había asistido a un proceso de cambios tan intensos y tan abarcativos como los que han ocurrido en estos años. Y ese proceso de cambios, hay una discusión fuerte aquí en Uruguay, intensa, como muchas de las discusiones que tienen contenido político, que es cuánto de todo esto que ocurrió es el resultado de las políticas aplicadas, de aquellas cosas que están fuera de nuestro control, del contexto, de la región, del mundo, de tantas cosas que entran en la polémica de la política y que cobran sentido en la campaña. Y yo diría que los frenteamplistas tenemos que tener claro por qué ocurrieron las transformaciones que ocurrieron y dónde está el centro medular de las transformaciones que ocurrieron en este periodo. Porque las políticas y las acciones de actores sociales tan importantes como los representantes del mundo del trabajo, los representantes de los trabajadores organizados, convergieron en ubicar el trabajo en el centro del proceso de transformaciones que ocurrió en nuestro país. Déjenme ponerlo de esta manera. La principal herramienta de cambio de esta década fue el trabajo. El aumento de la producción y las mejoras distributivas se lograron específicamente por el trabajo. Y créanme que un rumbo económico o un gobierno que torciera el rumbo que le ha impreso el Frente Amplio a la política económica puede poner en peligro todas las transformaciones y todos los logros que hemos conseguido. Y tengámoslo claro, porque el haber ubicado al trabajo en el centro del proceso de transformación no solo refleja ideológicamente lo que nosotros sentimos. La izquierda no podría haber hecho otra cosa que ubicar el trabajo en el centro del proceso de transformación, porque no hubiera habido forma de asegurar que las transformaciones fueran duraderas y que además fueran justas si el trabajo no hubiera estado en el centro del proceso de transformaciones que ocurrieron. Y esto, le pese al que le pese, los éxitos de las políticas aplicadas durante los gobiernos del Frente Amplio se explican por haber puesto al trabajo en el centro de la construcción de un Uruguay más próspero y más justo. Esa es la síntesis. Porque si nos hubiéramos equivocado y hubiéramos tratado de poner el foco en otro lugar diferente, si el foco no hubiera estado en el trabajo y en lo que representa el trabajo desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista práctico, seguramente hubiéramos recorrido un camino muy diferente al que habríamos recorrido en estos años. Toda la acumulación de iniciativas para proteger a los trabajadores organizados, para dejarlos hacer su trabajo, el trabajo de defensa de los intereses que representan, se valida en tanto la apuesta era a que el mundo del trabajo diera la oportunidad para que los trabajadores pudieran defender sus intereses con éxito. Y los compañeros mencionaban polémicas muy duras o debates de los que fuimos parte en algunos momentos, todos los que estamos aquí. Y yo quiero recordarles una cosa y compartirlo con todos ustedes. Y es que nosotros tuvimos con cada uno de los 5 compañeros que están acá instancias de discusión, de debate, pero no hubo una sola de esas instancias
donde los trabajadores sintieran que estaban enfrentando a la reacción a las transformaciones y a los cambios y a las mejoras. Y desde el gobierno jamás se entendió, desde quienes teníamos responsabilidades en el gobierno, jamás se entendió que lo que estábamos recibiendo eran reclamos injustificados. Y esta es la base. Para entender por qué sentimos que este proceso de transformación fue el resultado de un esfuerzo colectivo. No hubiera ocurrido sin las políticas que se aplicaron, pero no hubiera ocurrido tampoco si no hubiera habido organizaciones de trabajadores que hicieran el trabajo que hicieron, que multiplicaran la organización para ponerla al servicio de los cambios. Ellos dicen que no pueden ser prescindentes, dicen los dirigentes de nuestro movimiento sindical, ante las instancias políticas. Yo digo, no lo fueron nunca, porque cuando debatieron, cuando plantearon sus reivindicaciones, cuando reclamaron lo que creían justo, también actuaron con algo que está en el ADN de nuestro movimiento sindical, que es la responsabilidad y la visión de futuro. Jamás hubo otra cosa de parte de los trabajadores que un intento de ayudar a la construcción de los cambios que estábamos forjando entre todos. Y los políticos y los economistas tradicionales no logran entender en absoluto algo que para nosotros es muy básico, y es que crecimos y distribuimos, y para seguir creciendo necesitamos seguir distribuyendo. Tan simple como esto, pero no habría nada parecido a un ciclo de transformaciones que nosotros, los progresistas, la gente de progreso, de izquierda del Uruguay, sintiera como propia, como un avance social, si no hubiera existido esta idea muy elemental para nosotros, pero tan reñida con las ideas de la oposición conservadora. La idea de crecimos porque distribuimos, y para seguir creciendo necesitamos seguir distribuyendo. Porque Fernando lo decía de un modo muy evidente. Los aumentos y las mejoras de los ingresos fueron generalizadas en nuestro país. Ningún estamento de nuestra sociedad puede considerarse que la era progresista que estamos construyendo los haya marginado. Eso no es cierto. No debemos aceptarlo, compañeros y compañeras. No debemos aceptar que la izquierda generó un contexto en el cual todos pudieron progresar. La izquierda lo hizo. Lo que pasa es que la izquierda, en su identidad ideológica, en su forma de entender la política, privilegió que aquellos que tenían más dificultades progresaran más rápido. Ese fue nuestro sentido de la igualdad y de la justicia social. Y esa expresión de lo que eran nuestras ideas, nuestros principios, fueron reflejadas estrictamente en las políticas. Porque en eso sí hubo sintonía absoluta entre las propuestas que se hacían del gobierno y la comprensión que hubo de parte de los trabajadores respecto a que ahí estaba el foco del proceso de cambio que estaba ocurriendo en el Uruguay. El gobierno tomó iniciativa para asegurar que esa equidad distributiva ocurriera, y el movimiento sindical supo entender y equilibrar sus reclamos con esos principios de igualdad que son los nuestros, que son los de todos nosotros. Muchas veces nosotros en las presentaciones que hacemos sobre los cambios ocurridos en el mundo del trabajo, decimos que los salarios y las jubilaciones han crecido espectacularmente desde el año, y tomamos como referencia el año 2004. Déjenme decir que nosotros hacemos esa comparación de manera un poco caprichosa, porque si comparamos los salarios actuales y las jubilaciones actuales con cualquier nivel de salario, cualquier nivel de jubilación, referido a cualquiera de los gobiernos que nos precedieron, no el año 2004, no a la salida de la crisis, a cualquier año anterior, nos encontraríamos con que los progresos son
sustantivos y que estamos asistiendo en el año 2014 a los mayores niveles salariales y los mayores niveles de jubilaciones que nuestro país ha conocido. ¿Falta mucho? Ah, sí, falta mucho. Pero no hay nada mejor que estar alentado por los resultados que hemos tenido hasta el presente. Porque si nosotros no sabemos valorar los resultados que hemos tenido hasta ahora, no vamos a entender en qué consisten los desafíos que tenemos por delante. Porque la derecha, una de las cosas que va a seguir insistiendo, va a trabajar duro en eso, va a tratar de negar las transformaciones que ocurrieron, porque esas transformaciones desafían en última instancia algo que es muy importante para ellos: decir que todos sus fracasos en realidad son compartidos. Si nada ha cambiado, los fracasos que tuvieron gobernando el Uruguay durante muchos años, en realidad tendrían un fundamento en que si todo sigue igual, si nada cambió, somos todos iguales. No somos, compañeros y compañeras, no somos todos iguales. Y no somos todos iguales porque nosotros hemos sido, todos los uruguayos, protagonistas de un proceso de cambios formidable y nunca hemos asistido a un proceso de transformación